pero que la gracia de Dios todavía pues depositada en todos los que estamos aquí y los que también de repente no han podido venir, siga fluyendo. Es el anhelo de nuestro corazón que todos podamos ser hiperbendecidos. Amén. Pueden tomar asiento. Saludar a todos con la paz de Dios, los que están al otro lado de la red. Pedir que nuestro Dios siga ministrando a todos los que están enfermos, adoloridos, hospitalizados, los que están pues en algunos nosocomios, en algún tipo de terapia. Que Dios siga fortaleciendo y que se cumpla y se haga su voluntad perfecta. Dar la bienvenida pues a las personas que nos honran con su presencia. Está la hermana de nuestro hermano Ringo, que está de cumpleaños hoy aquí. Kelly, ¿es verdad? Kellycita, que Dios la bendiga, bienvenida. Y a todos les damos la bienvenida, porque estamos en la casa de papá. Darle gracias al Señor por la vida que sigue otorgando, y porque podemos estrenar, Ringo, un año más de vida, ¿verdad? Y estrenar un año más de vida en la voluntad de Dios es uno de los favores máximos que podemos recibir, porque el don mayor que podemos recibir de Dios es la vida. Y cuando esa vida viene en abundancia, pues cuánto más gozo y regocijo. Donde hay vida, hay muerte. Y lamentablemente, pues esa experiencia no la podemos nosotros desviar nunca. Y llegarán los días cuando o nosotros o nuestros seres queridos se nos adelantarán. Pero si es la voluntad de Dios, lo seguiremos haciendo y seguiremos esperando con gozo. Y aunque es una píldora demasiado dura de tragar, tenemos que pasarla, pues sabemos que el único que nos puede dar la tranquilidad, la paz, el sosiego es el Señor Jesucristo. Si hay algún consuelo de amor, viene de Él. Así que esforcémonos. Dios tiene siempre los planes perfectos para nosotros y para nuestras familias. Así que nos gozaremos aún en la tristeza, en la partida, en la vida, en el nacimiento también, porque a este aeropuerto de la vida es el sitio donde unos llegan y otros parten. Pero la voluntad de Dios seguirá siendo pues perfecta y agradable. Ringo, mil felicidades. Que el Señor te siga llenando de gracia y de vida. Vamos cumpliendo ya 4 o 5 años más después de las sentencias que pueden dar los humanos. Pero Dios nos puede levantar aún de 4 días de muerto, ya en un estado de descomposición como Lázaro, pero podemos volver a seguir viviendo en su gracia y en su amor. Que Dios te llene de gracia, hermano Ringo, que Dios te siga otorgando muchos años. Mi oración y la petición se la he hecho al Señor y se la he dicho a Él. Necesitamos viajar juntos. Le daremos un especial al Señor Arano. Mientras tanto, adoraremos y seguiremos cantando para los santos, para los hijos del Rey, divino compañero del camino, el Señor Jesucristo y mi hermano Ringo. De aquí quiero cantar. Para la gloria y honra de mi Dios, alábele al que vive y reina por los siglos. Divino compañero del camino, tu presencia
siento yo al transitar. Cristo ha disipado toda sombra. Ya tengo luz, la luz bendita de su amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. A ese compañero fiel, aquel que caminó conmigo en las noches más duras y difíciles, es para él mi canto, es para él mi adoración. Alabado sea por siempre. Las sombras de la noche se aproximan. Viene ya el tentador, acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Gloria a Dios. Que Él pueda recibir nuestros corazones como una hermosa ofrenda. Ringo, Dios nos llamó para este honroso ministerio y como Pablo y Bernabé fueron separados para hacer un oficio especial, yo siento que el Señor también nos separó desde hace muchos años, nos juntó y nos ha mantenido ahí unidos en un verdadero yugo juntamente con el Señor Jesucristo para que seamos adoradores y le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Que Dios bendiga la vida del hermano Ringo, la vida de la hermana Graciela también, que está cumpliendo años, mi suegra que está cumpliendo años, y todos los que cumplieron años en esta semana y van a cumplir. Dios sigue derramando vida y en abundancia. Amén. Bien, ahora nos preparamos para la homilia, para la palabra. De verdad quiero confesarles que vamos a entrar en un estudio demasiado importante que el jueves ya les comunicaba a los hermanos que vinieron, que me han ocupado bastantes horas aula, y a pesar de todo eso sigo entendiendo que todavía es tan poquito lo que podemos entender de este ministerio tan elevado, tan especial, tan importante que es para la iglesia, y es la oración. El pueblo que no ora sencillamente juega a la religiosidad.
Hay un pequeño eslogan bonito que dice: la iglesia, el pueblo que no ora, el diablo se lo devora. Pobres como se encuentra la iglesia en estos días, nuevos testamentarios, hipermodernistas, donde hemos abandonado la práctica de lo más importante como personas, como individuos, como familia, como iglesia, como nación. Lo está todavía más pobre la iglesia en oración. Nadie puede negar que en la mayoría de las congregaciones todo lo que se levanta como activismo es por recaudar fondos. Porque todos queremos confiar en los fondos. Pero lo que debemos aprender a tener es un fondo de confianza en Dios. Pobre como está la iglesia, lo está más en una relación de intimidad con Dios. Cuando la iglesia primitiva oraba, el templo temblaba y ardía. Hoy, puro activismo y pocos orantes. Muchos predicadores, pocos adoradores. Mucho equipo y aparato y logística. Y hay una escasez de unción. Nos hemos enfriado tanto que hemos olvidado la necesidad de humillarnos. Se puede predicar con una buena Biblia de estudio, con una buena cantidad de libros en tu pequeña o grande biblioteca, y puedes salir y dejar ver y escuchar grandes descargas filosóficas y religiosas. Pero el verdadero poder que cambia las vidas, que es el que sale, el que nace de haber estado en una relación de intimidad con Dios, de haber estado separados, y que podamos salir como salía Moisés, con el rostro brillante de la gloria y de la presencia de Dios. La cámara secreta de la oración la hemos abandonado. Pero nos gusta dar y escuchar grandes sermones de hombres intelectuales, teólogos famosos. Y nos olvidamos de que Dios dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo sanaré su tierra, perdonaré sus corazones. Pero no estamos humillados, ni siquiera doblados. Pero es necesario volver nuevamente a esa cámara secreta de oración, donde Él nos entrenará, donde Él nos enseñará, donde Él nos levantará a un nivel mayor,
Nos levantará una inteligencia espiritual con la cual tendremos el verdadero poder que Él nos quiere dar. Cuando un hombre común y sencillo se eleva a esta forma de inteligencia, de obediencia, de santidad, y de integridad, y nos adueñamos de nuestro Dios, veremos la gloria de Dios. Y es hermoso ver hombres que han llegado a ese tipo de relacionamiento con Dios. Adueñarnos de Dios, apoderarnos de Dios, empoderarnos con Él. Hermoso. Pero hay otro nivel cuando Dios se apodera de un hombre. Cuando Dios se adueña de un hombre. Cuando Dios se separa a un hombre. Hay algo mucho más extraordinario todavía. El hermano del Señor Jesucristo llamado Santiago, en su carta, habla al respecto de un profeta considerado el profeta del fuego, llamado Elías. Y dice, Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones carnales que nosotros. Era tan normal, era tan igual que nosotros. Pero cuando Dios se apoderó de él, lo hizo un instructor, lo hizo un corrector, lo hizo un hombre que pudo llamar a la reflexión, no solamente a su pueblo y a su gente, sino a todo el imperio. Y lo confrontó al mismo rey Acab. Y se tomó la libertad de orarle a Dios y cerrar el cielo y que no llueva por 3 años y 6 meses. Y luego también tomó la decisión de volver a orar y abrió los cielos con su llave. Y los cielos dieron lluvia y agua. Luego enfrentó a los profetas de Baal. Los enfrentó a todos inicuos y perversos que estaban gobernando juntamente con la mujer del rey. Y terminó dándoles muerte a todos, pero manifestando la gloria de Dios, orando para que el altar del sacrificio donde él había puesto su buey cayera el fuego de Dios y consumiera todo lo que los Baales y los otros dioses no pudieron hacer. Cuando la oración se apodera de lo eterno, entonces nosotros también somos elevados a un nuevo nivel. Un nuevo nivel de obediencia. Un nuevo nivel de fe. Un nuevo nivel de amor. Ningún hombre es más grande que su vida de oración. La palabra de Dios nos muestra cuán importante es orar. Los apóstoles del Señor Jesucristo no le pidieron al Señor Jesús, que era el maestro, que lo tenían ahí, al Hijo de Dios. No le pidió que les dé clases de homilética. No le pidió, ni le pidieron que les dé clase de oratoria, de exegética. Pero le pidieron que les enseñe a orar.
Era un pueblo que su formación estaba basada en la religiosidad y en las oraciones y en la rogativa, pero todo eso había perdido el verdadero perfume, la verdadera esencia. Santiago, el hermano de Jesús Jesucristo, dice: pedís y no recibís porque piden mal, desaprendieron en vez de aprender. Se olvidaron de los verdaderos principios. Piden y no reciben porque piden mal. Pero la palabra de Dios dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo recibiréis. Pero no recibimos. Y muchos de nosotros vivimos frustrados. Porque solamente nos acercamos a Dios cuando queremos ver el bolsillo de Él. Siempre con esa actitud de mendigo. Dame, dame. Y no está mal que pidamos. Él nos enseñó y nos dijo: pedid y se os dará. Medida buena, rebosante, mecida, atesada, remecida. Hay que pedir, pero hay que pedir con fe. Hay que pedir bien. Hay que pedir correctamente. Que no se haga nuestra voluntad, sino que sea la voluntad de Él, porque Él tiene la capacidad de darnos lo mejor de lo mejor. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, del verso 5 al verso 8, dice así la palabra de Dios: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Dios que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Mi deseo era continuar con todo el Padre Nuestro, pero lo haremos en otro tiempo. Pero hoy nos conformaremos un poquito con los primeros detalles y lo importante que es que nosotros podamos entrar en la presencia de Dios y podamos ser oídos, escuchados y respondidos por Él. El primer detalle que Dios nos pide y que el Señor Jesucristo enseña es que no seamos hipócritas. La hipocresía, hermanos, es uno de los peores pecados, porque nos hace solamente aparentar ser santos y buenos. Le dijo Pablo a Tito que hay muchos que por ahí andan llorando, y ahora lo digo llorando, dijo, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es sus vientres y su gloria sus propias vergüenzas, que solo piensan en lo terrenal, pues todas las cosas son puros para los puros, mas para los rebeldes y para los corrompidos nada les es puro. Hipócritas.
escribas y fariseos, le dijo Cristo, hipócritas. El Bautista, Juan, cuando estaba ministrando en el río Jordán y vio que llegaban toda esa manga, esa caterva de religiosos y legalistas, lo reconoció y les dijo: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Hipócritas, sepulcros blanqueados, por afuera están bien pintados y bien adornados, pero por dentro lo que tienen son huesos de muerto. Tenemos que volver al verdadero ejercicio de una oración que sea oída, escuchada y respondida por Dios. Y para que esto suceda, necesitamos nosotros santificarnos. Es la única manera de poder ser escuchado por Dios. Porque la única oración que Dios escucha del pecador, del perdido, es la oración de arrepentimiento. Y si no nos hemos arrepentido, todos pereceremos igualmente, dice la Biblia. Queremos orar y queremos ser escuchados por Dios, pero también queremos ser respondidos por Él. Entonces cambiemos de actitud y busquemos santidad, sin la cual nadie le podrá ver el rostro a Dios. Busquemos integridad, autenticidad, ser completo. Eso es ser íntegro. Orar es un gran privilegio para cada uno de nosotros, porque podemos entrar en la presencia de Dios, podemos llegar y entrar a ese trono de su divina gracia y alcanzar el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de esa gracia divina para que alcancemos ese socorro oportuno. Acerquémonos con un corazón sincero, sin hipocresía, en plena certidumbre, en plena certeza, en fe, creyendo que lo que pidamos lo vamos a recibir. Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y aquí va otro detalle: purificados vuestros cuerpos y vuestros corazones y vuestras mentes de mala conciencia. Porque no solamente es pecado lo que nosotros hacemos, sino también es pecado lo que nosotros pensamos. Porque el que mira a una mujer ajena y la desea, ya adulteró en su corazón. Purificados vuestros corazones y lavados vuestros cuerpos con agua limpia, con agua pura. Es la forma como debemos presentarnos a nuestro Dios. Me llamó la atención cuando un siervo de Dios en una oportunidad escuché predicando y habló hasta la vestimenta del sacerdote. Y yo obviamente no entendía muchas cosas. Y habló de que Dios exigía que el sumo sacerdote, para entrar en la presencia de Dios, cuando tenía que entrar en el tabernáculo, tenía que estar vestido con vestiduras de lino full fino, con un lino especial, y hasta sus calzoncillos tenían que ser de lino y bien limpios. Pero es que Dios no mira lo exterior y lo mira lo interior. Dios lo mira todo. Porque de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca y actuamos. Nosotros somos y hacemos lo que pensamos que somos. Venir a la iglesia, compartir un tiempo, escuchar las hermosas alabanzas. Se me quiebra el corazón de ver a este nuevo equipo, este nuevo remanente que Dios sigue adicionando para seguir levantando, fortificando y ministrando su iglesia, su cuerpo. Ver a estos niños que están trabajando y sirviendo al Señor con tanta excelencia.
Ver a nuestros jóvenes que hace un tiempo le pedí yo al Señor que nos diera jóvenes. Ahora ya son jóvenes, ya son hombres, ya son padres. Son ministros competentes de este nuevo pacto. Porque Dios no se olvidó de nosotros. Porque de alguna manera nuestra oración todavía fue escuchada por Dios. Pero necesitamos reavivar, necesitamos volver a entrar, necesitamos volver a revisar nuestro estado para poder entrar siempre en la presencia de Dios y alcanzar ese socorro oportuno. Se habla mucho de la oración. Se han escrito miles de libros sobre oración. La ingeniería de la oración, el poder de la oración, la renovación que trae la oración, el secreto de la oración. Y por cierto, el secreto de la oración, ¿cómo lo descubrimos? Orando en secreto. Nos vamos a la palabra. Y entrando en tu aposento, cierra la puerta. Y ora a tu Padre que está en lo secreto. A nuestro Padre, a nuestro Dios, le gusta hablar con nosotros en secreto. Así como cuando usted le da ese secretito ahí a la hermana Sandra, al hermano Ronald. Y yo lo escuché una vez. Te quiero, mi amor. Eso. A Él le gusta hablar con nosotros en lo secreto. Y luego que está en lo secreto con nosotros, luego que nos hace entender y comprender sabiduría que viene de su corazón, porque de la boca de nuestro Dios viene la sabiduría y nos llena, nos capacita, nos equipa y nos prepara para que podamos ministrar competentemente. Pero nos llena de su gracia y de su amor, de tal manera que ya no miramos las cosas tal como las mirábamos antes, sino hoy las miramos con una visión diferente. Y no es que la oración corporativa, la oración en público no sea buena, también tiene su tiempo. Pero esa oración es la cámara secreta. Esa que no tiene ventanas al exterior. Esa cámara donde nosotros entramos y le podemos decir y nos podemos desnudar el corazón delante de Él. Porque Él nos conoce. Y no podemos mentirle. Ahí Él nos consuela, nos ministra, nos enseña, nos corrige. Qué privilegio poder orar. Podríamos decir que la oración es la respiración del alma. Cuando usted y cuando yo entramos en ese territorio, en esa tierra, a donde están los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, diciendo y declarando: santo, santo, santo es el Señor, también nosotros podemos ingresar y también declarar la santidad de Él. ¡Qué privilegio! Los hombres que buscan la presencia de Dios salen con poder renovado. Y podemos ejercer influencia. Y podemos ministrar y desatar y atar las cosas que Dios nos ha permitido hacer. Y traer bendición. Es un derecho glorioso que nos ha otorgado el Padre. De hecho, en este capítulo 6, del 1 al verso 18, la palabra Padre se repite 10 veces. Para que entendamos que somos sus hijos. Como hijos tenemos derechos.
pero también obligaciones. Y ese Padre que nos ministra en los decretos terminará recompensándonos en público. Y orando no uséis vana repetición de palabras. Porque hay muchos que creen que por mucha repetición y por mucho hablar y por mucha verborragia, ellos serán oídos. Sea exacto. No la palabrería. Él conoce nuestro corazón. Tenemos que buscar entrar en ese nivel de una oración eficaz. Esa oración que en Efesios y en Santiago nos habla. Que la oración eficaz del justo puede mucho. Está a disposición de usted y de mí para que la podamos desarrollar. Pero para poder desarrollar esa oración de excelencia, necesitamos entrar también en una decisión de santificarnos. El rey David, el salmista, en el Salmo 24, si lo pueden poner ahí, a modo de preguntas, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santísimo? Hay exigencias. No es que yo me voy a entrar nomás en la cámara y cierro y allá creo que yo estoy con mi compinche y que ese Dios que es santo, 3 veces santo, compartirá conmigo mis corruptelas y mis formas degradadas de adorarle. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién podrá habitar en su lugar santo? Luego la respuesta nos las da y dice: el limpio de manos. Diga, debo estar con las manos limpias. Solo el limpio de manos y puro de corazón. Aquel que ha buscado la santificación de su vida, de su corazón, de sus pensamientos, de sus emociones. Aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Esto habla de santidad, pero también habla de integridad. Esta declaración de limpio de manos es una metáfora que describe en nuestra vida, en nuestro diario vivir y en nuestros actos rectitud, en acciones, en conducta, en palabra
en fe, en pureza, en amor. Ese es el limpio de manos. Ese que es de un corazón puro. Que no ha tenido ningún tipo de contaminación. Que ya no disfruta de las emociones tóxicas. Porque el corazón es el asiento de las emociones. Y si ese corazón no está purificado y santificado, seguirá pues anhelando y deseando los deseos del mundo. Y la Biblia nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La santidad y las impurezas no pueden cohabitar, no pueden coexistir juntas. No podemos vivir en una tibieza, en una doble moral, en un doble ánimo, en una bipolaridad espiritual. Hay que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Así lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 15, 1, 15 y 16. Ser santo es ser apartado para Dios. Es ser separado para un oficio especial. A Pablo y a Bernabé dijo el Espíritu que me los separen porque tenía un oficio especial para ellos. Eso es lo que Dios quiere. Que seamos separados, santificados para servirle. Apartados para Dios. No solo con una apariencia de moralidad, sino separados en santidad para ejercer el oficio divino. Esa santidad debe manifestarse en nuestras vidas. No es solamente una declaratoria, no es una expresión coloquial. Es una manifestación de lo que nosotros en realidad somos. Es la formación que Dios ha elaborado a través de su Espíritu Santo en nuestro carácter. Que hemos cambiado de vida. Que hemos cambiado de modus vivendi. Debemos manifestar esta santidad en nuestras acciones y en nuestras decisiones internas que se manifestarán públicamente. El escritor del libro de Hebreos en el capítulo 12, del verso 12 al 14, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios exige santidad de nosotros. Pero una santidad perfecta que pueda transformar nuestra manera de pensar, luego nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comprar, nuestra manera de vender, nuestra manera de gastar, nuestra manera de amar. Esa santidad en cada uno de nosotros debe manifestarse de una manera éticamente virtuosa, según el carácter que el Espíritu de Dios forma en nosotros en ese estado de santidad y de pureza.
no solo es rechazar el pecado, sino es ser consagrado, puros, íntegros, en su totalidad. Así que os ruego, hermanos, dijo el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, puro y agradable a Dios. Eso habla de un estado de santidad. A los tesalonicenses en el capítulo 4, verso 7 les dijo, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a la santificación. La santidad no es una opción para el creyente, sino es un mandato que Dios nos da. Para que podamos entrar y disfrutar de esa naturaleza que es santa y pura de nuestro Dios. Él nos ha dado su Espíritu Santo para que nos capacite en este proceso de transformación. Para que aprendamos a vivir en santidad, para reflejar el carácter de nuestro Dios. Ser santo es ser completo, no falto. Es el concepto de integridad. Ustedes conocen la historia de ese rey que se envileció en el corazón, que fue y tomó los vasos santos que habían traído en la conquista del pueblo de Dios y los tenían guardados en un lugar específico, porque su padre, el rey anterior, entendió que eso era demasiado especial y era santo y no lo podían ellos mancillar. Pero el hijo se emborrachó, llamó a sus grandes, llamó a sus prostitutas, llamó a todos, y después de haberse dado al pecado, hizo traer esos vasos santos para beber en ellos. Pero Dios, llegará un momento cuando Él tomará decisión y manifestará su poder. Y en medio del bailongo, en medio del bullicio y de los vivas y del pecado, aparece una mano que trae sentencia. Y la escritura es: Mene, mene, tekel, upersi. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Para poder entender el mensaje, llamó a los intérpretes y dio una recompensa, que serían vestidos de unas vestimentas de púrpura y usarían collares de oro y llevarían en su cuello. Y todos los que trajeron, ninguno pudieron darle interpretación. Pero luego viene Daniel y dice: ha sido pesado.
Te han puesto en la balanza. Y ha sido hallado falto. Esa escasez, eso que le faltaba, nos habla de que no había integridad en ese rey. La integridad es el principio de la rectitud. Si Dios nos ha pesado y nos haya faltos, entonces seremos echados en el lago de fuego. No seremos aceptados. Mene, mene, tekel, upersi. Tu reino ha sido cortado y ha sido dado a los medos y persas. Tu fin llegó. Es que es menester que nosotros podamos volver a ese estado de santidad que Dios quiere que nosotros alcancemos. Y si en algún tiempo la tuvimos, debemos volver nuevamente a las sendas antiguas y preguntar por ella y transitar por ella. Pero muchos todavía seguimos diciendo, no queremos transitar por ellas. Estamos conformes, estamos contentos, así tibios como estamos, como la iglesia de Tiatira. Pero déjeme decirle, si nuestro amante, sabio y bondadoso Dios todavía nos soporta y nos aguanta, es porque todavía hay esperanza para nosotros. Pero nuestra oración debería ser: Señor, si nuestra espiritual ignorancia no nos permite entrar en ese nivel de santidad, escoge a otro, Señor. Santifica a otro, Señor. Levanta a otro, Señor, que hagan tu ministerio. Y por favor, escúpenos. Que Dios haga algo. Que Dios vuelva a santificarnos. Que podamos humillarnos. Mi Dios, tú mereces tener hijos santos y puros. Tú diste tu vida por nosotros. Tú nos has amado de tal forma y de tal manera que no te importó el sufrimiento. Y nos amaste, y nos amaste, y nos sigues amando. Venga a tu reino, Señor. Que se haga tu perfecta voluntad aquí, en esta pequeña parcela de tierra que el diablo la mal sembró con cizañas, espinos, cardos y abrojos. Pero tú puedes volver a barbechar esta tierra. Tu palabra dice que en el barbecho del pobre hay mucho pan. Y en este barbecho, Señor, tú puedes levantar una casa de pan que te alabe y que te adore, que te sirva, que manifieste tu santidad, que pueda evidenciar que los quiciales de tu reino pueden ser conmovidos con una oración de un pueblo que aprendió a amarte, a honrarte y adorarte en santidad. Queremos ser íntegros. Ser íntegro ante Dios es ser éticamente virtuoso,
es ser moralmente bueno, testimonialmente diáfano, ser íntegro ante Dios, es ser familiarmente irreprochable, recto, justo, honorable. Cualidades que el mundo de repente ya no valora tanto, pero que Dios exige de nosotros. Volver a poder entrar con libertad en sus aposentos. Poder volver a entrar por ese camino nuevo y vivo que nos abrió el Señor Jesucristo hasta llegar a su mismísima presencia, donde su santidad nos terminará cada día purificando más y más. Que podamos entender que estamos a punto de poder dejar nuestras miserias, nuestras corruptelas, nuestras inmundicias, nuestras simplezas y volvernos a Él, el cual tendrá de nosotros misericordia. Volvernos a ese Dios que será amplio en perdonarnos. El profeta antiguo dijo: venid luego y estemos a cuenta. Pongámonos a cuenta con Él nuevamente. Porque si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve van a ser emblanquecidos. Y si fuesen rojos como el carmesí, se tornarán como blanca lana. Dios seguirá levantando especialistas, hombres llenos de la unción de Él, hombres capacitados, entrenados ahí en la cámara secreta de oración, que se levantarán con autoridad y poder y declararán la palabra. Porque los decretos deben ser dichos por los profetas, dice la Biblia. Y nosotros tendremos la capacidad de hacer esas declaraciones que Dios nos autoriza a hacer. Arrepentidos y convertidos, para que vengan a vuestra presencia tiempos de refrigerio, tiempos de regocijo, tiempos de compartimiento, tiempos de coinonía, tiempos de amor, tiempos de disfrutar. Ciertamente, todavía tenemos que pasar días grises, viajar por valles de sombras y muchas veces hasta de muerte. Pero Él estará con nosotros. Su enseñanza, su vara, su corrección, su amor, su consejo estará con nosotros. Y Él terminará aderezando mesas para nosotros en presencia de los que nos angustien. No olvidemos que orar es nuestro mayor privilegio. Y cuando ore, no use vanas repeticiones. Háblele, dígale, confiésele, declare su corazón tal como está. Y la oración de fe, esa oración de fe levantará al enfermo,
los sanará. Y si hubiere cometido pecado, también le serán perdonados. Esa oración eficaz del justo tiene poder. Y en el poder de esa oración eficaz, nosotros manifestaremos la gloria del Eterno, la gloria de nuestro Dios. Yo no quiero extenderme más. Material hay muchísimo para seguir aprendiendo. Pero no hay mejor forma de aprender que es ejercitando. ¿Quieren entrar en la cámara de oración? Yo les voy a pedir algo que normalmente no tengo memoria de que lo hubiésemos hecho. Pero que un día esta oración cambió la atmósfera de este pueblo llamado Santa Cruz. Estábamos en la plaza 24 de septiembre. Bien ahí al frente del Banco del Estado lo teníamos esas gradas como atrio. Y desde ahí desafiamos a ese pueblo que se juntó y que se reunió con un propósito de orar y de buscar el rostro de Dios para que Dios sane nuestra tierra. Y le pedimos al pueblo que doblara sus rodillas. Bueno es orar de pie, bueno es orar de sentado, pero qué lindo es ver a alguien humillado ante la presencia de Dios, ante el trono de su divina gracia. Y aquel sábado por la tarde, miles se pusieron de rodilla, ahí en la calle, en la plaza de armas de este pueblo, y le oramos a nuestro Dios. Yo le invito. ¿Quiere ponerse de rodillas hoy? No hay nada mejor que humillarnos. Dios, tú que nos amas tanto, tú que nos conoces, pero que sigues esperando por estos corazones que necesitan humillarse ante su presencia. Hoy, Señor, yo me presento en primer lugar delante de usted para que sane mi tierra, mi corazón, mi vida. Yo quiero que mi oración siempre sea escuchada y respondida por usted. Yo he aprendido a amar, pero muchas veces terminamos enfriados. Muchas veces terminamos desentendidos y en desobediencia. Cuando tú me dices, clama a mí, yo te responderé. Lo sabemos, Señor, pero no lo obedecemos. Este ejercicio tan especial que usted nos ha dado, este privilegio de poder hablar, de entrar en su presencia, muchos lo hemos dejado, Señor, al cuidado de tan pocos. Pero hoy nos volvemos a usted, humillados. Restáurenos. Restaure nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra familia, restaure nuestros hijos. Restaure su iglesia, Señor. Restaure este país quebrado, amenazado. Levántate un pueblo santo con autoridad. Que podamos ser luz en estos días de sombra y de oscuridad.
Que podamos ser carta abierta, leída por todos. Que la puedan entender. Que podamos ser ejemplo de los fieles. Ejemplo de autoridades. Ejemplo de padres, de madres, de hijos. Llenos, Señor, de tu gracia y de tu amor. Restaura nuestras vidas. Y devuélvenos el gozo de tu salvación y un espíritu noble nos conforte, Señor. Crea en nosotros un corazón nuevo, un corazón puro, un corazón de carne, sensible, y quita este corazón de piedra, Señor. Y devuélvenos ese gozo de la salvación que nos regalaste. No la hemos perdido, Señor, pero no la administramos, ni con temor, ni con temblor. Es tan grande el regalo que nos has dado, y no lo estamos entendiendo, ni lo estamos valorando. Levanta un pueblo nuevo. Levanta una iglesia con autoridad y con poder. Levanta, Señor, un nuevo remanente. Levanta niños, jóvenes, señoritas, que te adoren de verdad, que te busquen de verdad, que clamen de verdad, para que haya palabra revelada, para que haya palabra viva, poderosa y eficaz, y no escasee nunca. Gracias, mi Dios, por amarnos, por perdonarnos y por limpiar de todo tipo de grosura nuestros corazones y nuestras vidas. En tu nombre, Señor Jesús, hemos orado al Padre. Amén y amén.